de la selva brasileño. Comenzaremos a casi 1000 metros de altitud en la metrópoli de Curitiba, cuya imagen más icónica es el invernadero de acero y cristal de su jardín botánico, al que echaremos un vistazo cuando pasemos por delante. El corazón de su casco antiguo es el barrio de Largo Odem. En la parte nueva hay muchos rascacielos, pero aquí aún se respira la atmósfera de la época colonial portuguesa. Ahora está lleno de cafés, de galerías de arte y de simpáticos artistas callejeros. Algunas casas coloniales tienen 350 años y han sido bellamente reformadas y pintadas de vivos colores. El Museo Oscar Niemeyer fue inaugurado en 2002 y su icónico ojo fue diseñado por el famoso arquitecto que falleció en 2012 con casi 105 años. El Parque Tanguá se inauguró en 1996 y fue concebido como un espacio en el que olvidarse del ajetreo de la ciudad. Mide 23 hectáreas y cuenta con rutas de senderismo y ciclismo, y también 2 lagos. Esta cascada artificial desemboca en uno de ellos, que se creó inundando una antigua cantera. La antigua y ya clausurada estación de Curitiba fue inaugurada en 1885 y hoy alberga un pequeño museo ferroviario. Su interior nos transporta al pasado, cuando la ciudad contaba con varias líneas ferroviarias florecientes. El antiguo andén hoy forma parte de un moderno centro comercial. Más de 2 millones de viajeros usan a diario los autobuses rojos articulados que circulan con una frecuencia muy elevada. Su implantación ha sido muy elogiada, ya que aunque la población se ha triplicado en los últimos 20 años, el tráfico rodado se ha reducido un 30%. El Serra Verde Express recorre un precioso tramo de la selva brasileña. A primera hora de la mañana, los pasajeros se congregan en la estación para comprar su billete y adquirir un recuerdo de este pintoresco viaje. El tren partirá desde Curitiba y ascenderá casi 1000 metros hasta la ciudad de Morretes, que se alza muy cerca del Atlántico. Nada más salir, vemos varios almacenes de la Asociación Brasileña para la Preservación del Ferrocarril. A sus decenas de entusiastas voluntarios nunca les falta trabajo. En la primera de las 4 horas que dura el trayecto, seguimos dentro de la ciudad. Como el tren pasa por aquí pocas veces al día y a muy baja velocidad, no hay barreras ni luces intermitentes. Cuando suena la bocina, los coches deben detenerse, pero algunos apuran al máximo.
La longitud del convoy no es fija y se conforma a diario según el número de billetes vendidos. Un día laborable puede tener 4 vagones, pero durante el fin de semana puede contar con más de 10 y necesitar una segunda locomotora. El tren pasa ante el jardín botánico construido en 1991 al estilo francés en un antiguo vertedero. Su llamativo invernadero de estructura metálica alberga plantas selváticas. Y sus 48 parques convierten a Curitiba en una de las ciudades más verdes del mundo. Cada habitante dispone de 51 metros cuadrados de espacio verde. Curitiba tiene 1.800.000 habitantes y en su área metropolitana viven 3.200.000. En los siglos XVII y XVIII, los portugueses trajeron muchos esclavos africanos y en los 2 siglos siguientes vinieron inmigrantes de Alemania, Ucrania, Polonia e Italia. En el estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, también hay lugares de origen neerlandés. Gracias a las ideas innovadoras de un antiguo alcalde, en los años 70 muchas favelas fueron rehabilitadas. El adulto que entregaba una bolsa con residuos previamente clasificados recibía una moneda para que viajara en autobús a la ciudad y buscara trabajo. Y si lo hacía un alumno, se le regalaba un cuaderno. Y eso animó a decenas de miles de niños a limpiar sus barrios y a aprender a separar los desechos. Los fines de semana, 1 hora después de la salida del tren regular, se extiende la alfombra roja del Litorina Luxo. Un lujoso convoy en el que los viajeros son tratados con mimo y cuyo interior visitaremos más adelante. Este tren solo circula una vez al día, así que el trazado también se utiliza como vía peatonal. Y como avanza a poca velocidad, siempre hay tiempo para apartarse y dejar que pase. Esta bonita iglesia se alza en el centro de Piraquara, un gran municipio con más de 100.000 habitantes. En la fachada de este edificio histórico vemos una de las preciosas vistas que contemplaremos durante nuestro viaje. Y aunque aquí el paso a nivel sí cuenta con una luz roja intermitente, los coches siguen pasando hasta el último instante. Poco después de abandonar Piraquara, el tren se adentrará en la selva, lo que dificultará mucho verlo a ras de tierra. Así que vamos a seguirlo también en helicóptero.
El nombre Curitiba proviene de un árbol. Las palabras indígenas curit e iba significan muchas semillas de pino y aluden al pino paraguas, llamado así por su típica copa que es muy abundante y apreciado en esta región. Es hora de visitar el lujoso interior del Litorina Luxo, comenzando por el coche-restaurante en el que están preparando el desayuno. El emblemático pino paraguas aparece ante nuestros ojos. Una copa de champán acompaña al apetitoso desayuno. Nos acercamos a una antigua estación convertida en restaurante que es la antesala de una de las visitas más especiales de nuestra ruta. La cafetería se encuentra en un vagón histórico y este edificio anuncia el nombre del lugar que visitaremos, Cave Colinas de Pedra. A la derecha del túnel que está hoy en uso podemos ver el antiguo, que ahora forma parte del complejo Cave Colinas. El propietario, un ítalo-brasileño, decidió crear aquí una bodega tras descubrir que su temperatura siempre es fresca y constante. Para llegar a la entrada hay que adentrarse un poco más por la vía original, que data de 1882. Tras la pesada puerta de la bodega, madura este vino espumoso brasileño al que no podemos denominar champán, porque no procede de la champaña francesa. Aquí lo llaman vino espumante. Y tras visitar las silenciosas galerías, acompañados por el atento señor Rafael, degustamos por fin su delicioso sabor en este antiguo túnel ferroviario. Unos minutos después de reanudar nuestro viaje, pasamos junto a un curioso embalse, en el que aún asoma la chimenea de una estación que bombeaba agua del río. Este pantano, construido en 1979, proporciona a Curitiba la quinta parte del agua que consume. Nadie imaginó que la chimenea duraría tanto tiempo. Y a los lugareños les gusta pensar que es una pajita que utilizan para beber los gigantes que viven en esta selva cada vez más espesa. El trayecto se realiza en un tren diésel, ya que todos los intentos de electrificar la ruta tendiendo cables aéreos resultaron fallidos porque la exuberante selva se negó a permitirlo. En la antigua estación de Bañado se alojan los trabajadores ferroviarios y también se almacena el equipamiento que utilizan. Tras hacer una parada, contemplamos estos molinos de viento que anuncian que nos acercamos a la colonia holandesa de Caranbeí. En sus calles encontramos los nombres de muchos neerlandeses.
también descubrimos este bonito hotel con 2 zuecos en la puerta. Y en el parque histórico vemos una réplica de un puente basculante de Ámsterdam y muchos otros recuerdos de los colonos holandeses. Esta es la antigua estación de Karanbay. Y muy cerca podemos contemplar algunos edificios típicos de los inmigrantes holandeses, incluyendo, por supuesto, una iglesia. Estos se establecieron aquí en 1911 y fundaron, entre otras, la empresa lechera Batavo, que sigue siendo muy famosa. Este monumento rinde homenaje a los fundadores de la ciudad. Y en esta cafetería sirven café brasileño con pastelería holandesa. En 1996, una conocida empresa de limpieza se hizo cargo de la gestión de esta ruta, relevando al gobierno federal. Y en solo 10 años, el Serra Verde Express se convirtió en una de las atracciones turísticas más importantes del estado de Paraná. Tras considerables inversiones, la línea llegó a transportar 150.000 pasajeros al año y en 2008 incorporó el lujoso Litorina. La empresa también gestiona con éxito otras rutas ferroviarias en distintas partes de Brasil. A medida que el tren desciende hacia el nivel del mar, el calor aumenta y el paisaje se vuelve más verde y exuberante. En esta increíble panorámica podemos vislumbrar el océano Atlántico y las escarpadas montañas Marumbí, que pese a su moderada altitud son muy populares entre los escaladores. Su pico más alto mide 1.547 metros y recibió el nombre de Olimpo tras la primera ascensión en referencia al célebre monte griego. Fue coronado en 1879 mientras se colocaban las vías y marcó el inicio del alpinismo en Brasil.
Esto es Marumbi, el pueblo que dio nombre a las montañas. Nuestro tren no se detiene en su antigua estación, que en el siglo pasado fue muy frecuentada por los montañeros. Nos acercamos a Morretes, un pequeño municipio histórico por el que serpentea un emblemático río, y en el que se alza esta iglesia de casi 2 siglos, cuyas campanas siempre han sonado a sus horas. Las colinas rocosas y los peñascos le otorgaron su nombre, y sus 18.000 habitantes siempre se alegran de que el tren se detenga aquí, pues sus numerosos restaurantes y el mercado local se benefician de ello. Aquí ponemos fin a otro maravilloso viaje en el que hemos contemplado hermosas ciudades y vistas extraordinarias y únicas.